Hola, soy Buenaventura del Charco, director de Aprende Viendo Terapia. En esta primera cápsula hablaremos de los aspectos materiales de la entrevista y cómo estos aspectos nos pueden ayudar a transmitir o enfatizar determinadas ideas. En primer lugar, debemos tener claro que es muy importante que nuestro paciente perciba la habitación donde hace terapia y la situación terapéutica como un contexto seguro. En la medida de lo posible debemos intentar que nuestro despacho ayude a enfatizar esa idea. Para ello, uno de los elementos clave es la iluminación. Desde mi punto de vista, es importante que la iluminación no sea muy agresiva. Está bien utilizar una luz del techo que no sea de luz blanca ni especialmente intensa, como la que tenemos aquí, o puedes utilizar algún tipo de lámpara que dé una luz tenue e indirecta. Evitar siempre utilizar focos o flexos encima de la mesa que den de manera muy frontal al paciente. También es importante tener en cuenta cómo podemos evitar todos los aspectos que pueden hacer a nuestro paciente sentirse expuesto. Por ejemplo, que la puerta no cierre bien o que disponga de algún tipo de cristal a través del cual cualquier persona que pase pueda ver la situación de terapia. Yo además, personalmente, os recomiendo que siempre dentro de lo posible intentéis que, como es en este caso, las sillas de los pacientes estén de espaldas a la puerta, de modo que si entra algún compañero de trabajo u otro paciente o cualquier tipo de persona, la intimidad del paciente sea garantizada, ya que así nadie podrá ver su rostro directamente. El elemento más importante en la disposición de la habitación donde realizamos terapia y que más puede influir en estos mensajes que transmitimos al paciente es el de la mesa. Posicionarte a este lado de la mesa y que tus pacientes se estén sentados enfrente ayuda a enfatizar la idea de psicólogo experto y que está en una posición de autoridad respecto a los pacientes que tiene. Esto es muy acorde a determinados modelos psicoterapéuticos, como por ejemplo puede ser la terapia cognitivo-conductual o como por ejemplo puede ser la terapia psicoanalítica, donde la posición entre terapeuta y paciente no es horizontal, sino que es vertical. También la mesa puede tener connotaciones positivas porque suele ser un elemento de trabajo y ayuda a transmitirle al paciente la idea de que aquí se viene a trabajar y que tiene que mantener un rol activo. El marcar esta distancia no tiene por qué ser malo per se, sino que tú tienes que ver qué es lo que más necesita el paciente. Puede que pacientes que tienen problemas en su relación con las figuras de autoridad o que necesitan que se les estipulen límites claros, la mesa puede ayudar a enfatizar esas ideas. También creo que es muy importante entre decidir poner mesa o no ponerla, que el terapeuta también busque su propia comodidad. Me parece que si a ti la mesa te ayuda a sentirte cómodo, aunque marque cierta distancia, lo harás mejor en esa comodidad que si por estar cerca del paciente te sientes muy incómodo y transmites ese nerviosismo en tu terapia. La otra opción que tenemos es la de no utilizar la mesa y simplemente estar al lado de nuestro paciente. Algo mucho más congruente si, como yo, trabajas desde paradigmas humanistas. El que no exista una mesa ayuda a enfatizar la idea de igualdad, sobre todo si tienes dos sillas que son exactamente iguales. Y además ayuda a transmitir una cercanía y una presencia que es básica en los modelos de terapia humanistas. La existencia de las dos sillas y el no tener la mesa te permite además otra serie de utilidades, como por ejemplo el poder tener contacto físico con tu paciente en un momento determinado o el poder observar mejor cómo dice lo que te dice y poder ver indicadores emocionales. También es verdad que una mesa puede dificultarte para hacer determinado tipo de técnicas como por ejemplo ejercicios psicodramáticos o focusing. Con respecto a cómo colocar las dos sillas, es importante que haya una proximidad, que el paciente no viva como invasiva, pero que te permita poder tocarlo en un momento determinado. Esto ya lo he dicho antes y lo recalco ahora porque me parece especialmente importante. Si yo toco a mi paciente, puedo ayudarle a consolarle en un momento determinado, a transmitirle que estoy con él,
y además puedo reforzar determinadas ideas, como por ejemplo cuando se enfrente a algo especialmente difícil o cuando me esté diciendo algo que yo sé que es complicado, o para cortar determinadas emociones que en ese momento, por el ciclo terapéutico que tenemos o el timing, no es bueno que salgan. También es importante que en esta distancia que pongo con el paciente y en esta cercanía, no es solamente la proximidad, sino también cómo coloco las sillas. Hay que evitar esto, es decir, que una silla esté frente a otra. ¿Por qué? Porque el contacto visual es muy directo y puede ser muy agresivo. Si en cambio yo hago esto y coloco la silla de mi paciente en análoga manera, es muy fácil que nosotros podamos tener un contacto visual sencillo, pero que si mi paciente en un momento determinado está intentando transmitirme algo que es difícil, vale con un simple gesto de cabeza para no tener un contacto visual directo y poder divagar con la vista en la habitación y conectar con lo que le está ocurriendo. O cuando está hablando de cosas que tienen sentimientos de tristeza o culpa, que normalmente suelen producir cierta vergüenza expresarlos, no tener que confrontarlo directamente con el terapeuta sintiendo el peso de su mirada. Yo por eso os recomiendo, si decidís este modelo de trabajo sin la mesa, esta forma de trabajar. También esto dispone de algo bueno, que es que la mesa sigue estando aquí, y si yo en un momento determinado, por ejemplo, estoy haciendo con la familia un genograma, dispongo de un lugar donde poder apoyarme y donde poder realizar las técnicas o los autorregistros que estoy utilizando. Como veis, no hay nada fijo, es decir, un cognitivo conductual puede sentarse ahí o puede también apostar por una mayor cercanía y sigue teniendo la mesa para, por ejemplo, pues no sé, hacer con un paciente un autorregistro de distorsiones cognitivas y ayudarle a discutirlas con él para enseñarle la técnica. Tampoco tenéis que ser muy estrictos ni muy fijos en esto. En determinadas sesiones puedes sentarte ahí, en otras aquí, o en un momento determinado puedes ponerte aquí para enfatizar una idea de cercanía, de apoyo, o para enseñar a tu paciente a hacer una técnica en especial. Es importante que entendáis que no hay un modelo correcto o incorrecto sobre cómo manejar estos aspectos materiales, sino que simplemente tú tienes que ver cómo te encuentras cómodo y qué tipo de ideas quieres transmitir. Para determinadas situaciones será mejor elegir una u otra, pero es tu decisión personal cómo quieres utilizar los elementos materiales de la sala donde haces las entrevistas. Finalmente sí que quiero transmitir unas pequeñas ideas muy sencillas, pero que creo que pueden ser útiles. Una de ellas es la cercanía de tener Kleenex. Cuando un paciente empieza a llorar y tú no tienes un Kleenex para ofrecerle, no es solo lo incómodo, sino que además parece como que eres poco sensible a esa necesidad o que no estás atento. Si tienes los Kleenex, le puedes transmitir que entiendes que necesita llorar, que llorar es importante, o incluso que eres capaz de entender las necesidades que tiene en ese momento. De todos modos, tener cuidado porque hay veces que cuando das los Kleenex cortas el llanto y puedes ayudar a que el paciente se aleje de esa emoción. Pero eres tú el que tendrá que ver qué forma y en qué momento tienes que hacerlo. Otro aspecto, y creo que es el final, importante cuando realizas la evaluación de los aspectos materiales de tu consulta, son todos aquellos símbolos que pueden estar cargados de determinadas connotaciones. Yo creo que un terapeuta tiene que tener honestidad y poder decir, siempre que sea conveniente y que tenga una finalidad terapéutica, cuáles son sus creencias y hacerlo con congruencia, incluso cuando son contrarias a las de nuestro paciente. Pero creo que en general es mejor evitar que en la consulta pueda haber simbología, como por ejemplo sea algún tipo de símbolo religioso, como un crucifijo si somos cristianos, o una bandera de España si tenemos ideas patrióticas. O en el mismo sentido, estoy diciendo cosas conservadoras, pero puede ser un busto del Che Guevara. En general, intentar que vuestro espacio de psicoterapia pues sea lo más inocuo posible y que lo rellenes tú con tu presencia, no los objetos que hay. En fin, espero que esta cápsula de aspectos materiales de la entrevista os sea útil
y ya iremos viendo en futuras cápsulas otros aspectos importantes de la entrevista. Un saludo.